Hola otra vez y bienvenidos a Cartas de Alex. Yo soy Alex, tu nerd favorita de HubSpot, y el día de hoy tenemos una carta que he querido que me pregunten desde hace mucho tiempo. Me dicen, querida Alex, soy nuevo en esto de HubSpot y siento que mi pipeline no muestra cómo realmente suceden las ventas. ¿Algún tip para este Sprocketeer? Y sí tengo muchísimos tips. Si le echamos un vistazo a esta tablita, mi recomendación es que pasen por estos 6 pasos. Antes de entrar a HubSpot y empezar a crear pipelines y automatizaciones, todas esas cosas, vamos a tomarnos un pasito atrás y realmente preguntarnos qué es lo que vamos a hacer. Paso número 1. ¿Cuántos pipelines necesitas? Piensa en todos los diferentes modelos o tipos de ventas que vas a tener. Si tienes diferentes productos y servicios y para poder transformar un cliente en alguno de esos productos o servicios, el proceso es diferente, eso significa que debes de tener por lo menos más de un pipeline. Si tienes un proceso de renovaciones, eso significa otro pipeline. Si tienes actividades inbound y outbound, eso significa más de un pipeline. Piensa en realmente cuántos necesitas y ahora sí empezamos a pasar por el resto de las etapas. Entonces, paso número 2. ¿Cuándo inicia y cuándo termina tu proceso de ventas? Entonces, en la carta anterior nos preguntaban de las etapas del ciclo de vida y cuándo esto significa que tienes una oportunidad y que tienes que comenzar un negocio, ¿no? Entonces, este es el inicio de tu proceso de ventas tal cual. La salida o cuál es el fin de tu proceso, pues eso ya dependerá de si significa que firmaron el contrato, al momento de mandar la primera factura, cuando recibes el primer pago. Depende y varía mucho dependiendo de tu industria. Entonces, realmente considera en qué momento vas a considerarlo como cerrado o ganado, y especialmente si tienes más de un pipeline, qué significa eso en cada uno de ellos. Paso 3. ¿Cuáles son las etapas de tu pipeline? Las etapas del pipeline es estos hitos o sucesos importantes que tienen que suceder en el momento que empiezas tu labor de venta para convertir a un cliente. Mientras más estandarizado, mientras más realista lo tengas a cómo tu proceso se desarrolla y traducir todo esto a HubSpot, va a ser muchísimo más fácil que la gente adopte el proceso y te ayude a mover los deals dentro del pipeline, ¿no? Paso 4. ¿Qué actividades de venta deberían de ocurrir? Entonces piensa en las actividades que son internas y externas. Actividades internas, actualizar el CRM, crear algún tipo de documento como de propuesta o alguna cosa similar. Actividades externas que tengan que invitarlos a reuniones, a demos, a llamadas, mensajería, todas esas actividades. Paso 5. ¿Cuáles son los requisitos de entrada? Entonces, conforme vas moviendo tus negocios en el pipeline, habrán situaciones en donde, bueno, si estás pasando de esta etapa a esta, necesito que me digas el monto total del negocio, qué productos eligieron, cuál es la fecha de cierre, todos estos, y además habrán algunos que ya son como predeterminados de HubSpot, hay otros campos que son específicos de tu industria o de tu negocio. Entonces, recomiendo ampliamente que te tomes un minuto, pienses cuáles son estos requisitos para luego añadirlos al proceso de tu pipeline. Paso 6. ¿Qué sucede después de llegar a cerrado ganado? Ya tuviste el sí. ¿Qué pasa después? Tienes un proceso de onboarding, tienes que avisar a finanzas, tienes que crear algún tipo de factura. ¿Cuál es el siguiente paso una vez que tienes ya un nuevo cliente en tu empresa? Una vez que pasaste por todas estas preguntas, ahora sí, nos vamos a HubSpot, creamos nuestro pipeline, empezamos a añadir nuestros negocios y no olvides darte una vueltecita por la configuración en donde tenemos el nombre de la etapa, la probabilidad del negocio. Recuerda añadir estos porcentajes y más adelante vas a hacer procesos de probabilidad de cierre de negocios y vas a hacer algún tipo de reporte con registro de eso. Y aquí están las propiedades que yo les mencionaba. Si tienen propiedades que son los requisitos de entrada y de salida, recuerden añadirlos a cada una de sus etapas para que podamos estandarizar este proceso en la medida de lo posible. Ahora, en la sección de automatizar, acá podemos crear automatizaciones que estén relacionadas justo con las actividades de venta que habíamos pensado. Esto podría traducirse como automatización de correos. Tal vez ya tienes como la plantilla lista y enviarlo en vez de darle esa tarea al representante, o tareas y recordatorios para que tu equipo se mantenga firme y seguros de cuál es el siguiente paso y no se nos olvide y se vaya nada por ahí escabullido. Espero esto les haya ayudado mucho. Recuerda que si estás viendo esto en LinkedIn y quieres regalarme un like y un comentario, me ayuda mucho para llegar a más personas que aprendan más cómo utilizar HubSpot. Si estás viendo esto en YouTube, por favor suscríbete, nos ayudas muchísimo. Y si tienes alguna pregunta o quieres mandar tu propia carta,
siempre serás bienvenido. Nos vemos pronto.